Bien, hermanos, vamos a ver hoy la tercera parte de lo que habíamos comentado. Ya vimos lo que es diezmos, lo que es ofrenda. Vamos a ver, hermanitos, lo que es limosna. Sí, la limosna, el término, pues, la palabra limosna, bíblicamente, Nuevo Pacto viene del griego, elemosune, ¿sí? Que la raíz es eleos, y la cual eleos se traduce o se puede traducir como misericordia. Y nosotros, hermanitos, sabemos que la misericordia es un amor inmerecido, ¿sí? No nos lo merecemos, sin embargo, ese amor que se da, hermano, no es porque se lo merezca la otra persona, sino porque es el amor que nosotros tenemos, que tú tienes en ti y te hace dar esa limosna, ¿sí? Y también, hermanitos, vamos a ver ya al final del estudio, casi al final, cómo el dar limosna, hermanitos, es un alto honor para el cristiano, ¿sí? No tan solo, hermanito, es un acto de amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, sino vas a ver por qué te comento ahorita que es un alto honor para nosotros, no es cualquier cosa, ¿sí? Bien, hermanito, en la cultura de Israel de aquel entonces, la limosna, hermanitos, era vista como un deber religioso y moral. O sea, no era algo que fuera opcional, sino era un deber, hermanito. Y la sociedad estaba organizada de tal manera que la ayuda a los pobres era fundamental en la vida de cada este, israelita. Recuerda, estamos hablando de israelitas, ¿sí? Para mantener esa cohesión social, ¿sí? Y las leyes mosaicas, hermanito, que le dio Moisés al pueblo de Dios, instruían precisamente ayudar al menesteroso. Pero, fíjese bien, siempre, normalmente, la palabra nos llama primero al pueblo de Dios, primero a los hermanos. Vamos a Deuteronomio capítulo 15, los versos del 7 al 11. Dice la palabra, cuando haya en medio de ti menesteroso, hermanitos, menesteroso es alguien que necesita, ¿sí? Sea de índole que sea, pero necesita algo, ¿sí? Dice, repito, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, fíjese bien, está hablando del pueblo de Dios, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra, y fíjate bien, aquí ya lo señala más específico, contra tu hermano pobre, ¿sí? Sino abrirás a él tu mano y dice liberalmente, o sea, no así de a poquitos, de lo mínimo, ¿no? A veces yo me he encontrado con hermanos que yo veo que tienen una gran necesidad, pero cuando le comentamos, oye hermano, hay alguna cosa, y son hermanos que han estado apoyando la obra de Dios fuertemente, y de repente me dicen, no, nada más necesito esto, ¿sí? O sea, para pasar el día, hagan de cuenta. Entonces, bueno, nos organizamos, vemos, platicamos, y hermanito, no hay que dar solamente para el día, sino dice liberalmente. Dale lo que tú sabes que él necesita, hermanitos. Dice, si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjate bien. Verso 9. Guárdate de tener en tu corazón. Y aquí hay dos palabras, hermano, que son muy fuertes. Te repito lo que acabo de leer. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Fíjate bien, ¿cuál será ese pensamiento perverso que tengas en contra de tu hermano necesitado? Sigo leyendo, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. ¿Cuál era el año séptimo? ¿Qué significaba esto del año de la remisión? Que todas las deudas se cancelaban, hermano. Si alguien te debía algo, como llegaba este año, entonces
automáticamente quedaba en ceros, ya no se devolvía nada, ¿sí? Entonces fíjate cuál es el pensamiento perverso. Perverso, vuelvo a repetir, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Hermano, aquí hay dos situaciones que siempre he comentado, ¿sí? Una es cuando tú le prestas prestado, hermanito, porque hay diferentes cosas, ¿sí? Cuando tú le comentas a tu hermano, mira, es que yo lo voy a pedir prestado, o sabes qué, yo lo necesito, pero te lo presto en un momento, etcétera. Eso es una cosa. La limosna, hermanito, es otra cosa. Cuando tú tomas un dinero sin decirle a la otra persona, porque hoy occidentalmente el término limosna se ha tomado como una cuestión así peyorativa, como que haces menos al otro. No, hermanito. Bíblicamente no es así y lo vas a ver al final de la predicación. Pero bueno, cuando tú tomas un dinero y tú le dices a tu hermano, mira, ten para que salgas de este problema, nada más así, tú debes de saber en tu interior que ese dinero tú ya se lo diste, pero la otra persona, ¿sí?, debe de saber que ese dinero que recibió tiene que hacer todo lo posible para devolverlo, si es ambos son cristianos, ¿sí? Entonces, cuando tú sabes que no te va a devolver algo, lo que tú le vas a dar, ¿sabes qué, hermano? Tómalo como limosna. Dáselo y ya sabes, aunque te diga, no, sí, mira, yo te lo voy a regresar y todo, tú sabes que no va a ser así. Entonces tú lo das y asunto zanjado. Pero la otra parte, hermanito, también, porque dice, esfuérzate, ¿sí? Si tú lo estás pidiendo prestado, y aquí fíjate bien esto, tú lo tienes que regresar. Pero si sabes, hermanito, que no te lo va a pagar, ¿sí?, tampoco cierres la mano para tu hermano, ¿sí? Entonces, dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Yahvé, y fíjate bien qué dice, y se te contará por pecado. Hermano, si nosotros tenemos para apoyar a nuestros hermanos, hay que hacerlo. Y dice hermanos, o sea, con los de la congregación. Ahora, hermanos, también hay personas que se dicen hermanos, pero no lo son. Aquí hay que hacer esa diferencia, ¿eh? O sea, ¿a quién tenemos que apoyar primero? A los hermanos. Y de ahí, hermanito, vamos a apoyar a todos los prójimos. En lo personal, hay como 3, 4 personas que son prójimos y que efectivamente se me acercan y me dicen, mire, don Alejandro, ¿me puede prestar tanto? Yo saco mis cuentas, digo, bueno, yo puedo disponer de esta parte nada más sin mayor problema. ¿Sabes qué? Pues yo te puedo prestar tanto nada más. Yo sé que nunca me lo va a devolver, ¿sí? Y así, hermanito, te quitas de estar pensando tantas cosas que se te puede contar como pecado. Verso 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahvé tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Fíjese bien, si nosotros no somos de mezquino corazón, el Señor nos va a bendecir. ¿Sí? Verso 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Aquí hay algo importante. Hace muchos años yo estuve en algunos grupos sociales donde lo que se quería es que no hubiera pobres ya. Es que no existiera ninguna gente pobre, ninguna gente menesterosa. Hasta que llegué al Evangelio y leí en varias partes esto mismo. Siempre en esta tierra va a haber gentes que necesiten. Siempre en este planeta va a haber personas menesterosas. Verso 11, te lo repito, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y aquí nos está refiriendo, hermanitos, no al planeta, sino a las congregaciones.
siempre va a haber. Por eso dice, yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Bien. Ahora, aparte de esto, hermanitos, como, como limosna también, tenemos que ver y estar pendientes de viudas y huérfanos. Esto que vamos a leer está en el antiguo pacto, en lo que los judíos y los que no son judíos, algunos de ellos, llaman la Torá. Está en Éxodo 22, del 22 al 29. Dice la palabra, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Afligir, ¿qué es? Pues estarle pidiendo, ¿no? O sea, tú le prestas y entonces vas otra vez y vas otra vez y ahora me paga y ahora... O sea, no los aflijas, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, si tú no tienes compasión, si tú no tienes misericordia por los huérfanos y las viudas, te pone Dios, puede ser que al rato tu esposa sea huérfana, ¿sí? Viuda, perdón, y tus hijos huérfanos. Ahora, hermano, no todas las viudas son viudas. No todas las viudas son, en cuanto a la iglesia, ¿sí? El apoyo. ¿Por qué? Hermano, San Pablo, no vamos a ir para allá, pero en la carta a Timoteo, capítulo 5, más o menos sobre el verso 10, nos dice que debemos de apoyar a las viudas, pero a las viudas verdaderas. Ahí pone hasta los años y pone algunas condiciones, pero a lo que me refiero es que estas viudas que debe la iglesia de hacerse cargo de ellas, sobre todo, y lo voy a poner, o sea, en los hechos que haya sucedido con esta ahora viuda, dice que haya practicado, o sea, que dé testimonio de buenas obras, de hospitalidad, de servicio a los santos, ¿sí? Perdón, hermanitos. De ayuda a los afligidos. Manu, este tipo de viudas deben de haber tenido durante su vida un testimonio de buenas obras, haber servido en la iglesia, no estar, hermano, con otras situaciones que no son cristianas. Entonces, a estas viudas, ¿sí? Pablo, el apóstol, le dice viudas de verdad. A estas, hermanitos, como iglesia, tenemos que estarlas apoyando. En la congregación, hermanitos, ya hemos tenido estos casos. Gracias a Dios se ha podido estar apoyando. Y ahí vamos, hermanitos. ¿Sí? Esto, cualquier dinero, hermanitos, cualquier cuestión material, cualquier situación que le demos, en este caso, a estas viudas o a estos huérfanos, ¿sabe qué? Olvídate de que te lo van a devolver. Lo tienes que dar de un buen corazón, sabiendo lo que estás haciendo. Y esto es lo que estamos viendo ahorita, hermano. Entonces, vamos a ver qué sucede con tus ingresos. El domingo pasado, me parece, y el viernes estábamos hablando sobre lo que es tu ingreso. ¿De quién es todo el oro y toda la plata? No nada más de este planeta, hermanito, de todo el universo, son de Dios. Entonces, ¿qué es tuyo realmente? ¿Qué es mío? A eso nuestro Señor se refiere a ese dinero injusto, ¿sí?
Porque ni siquiera es justo, porque mucha gente que no conoce al Señor dice, no, pues es que es mi dinero, yo me lo gané. ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la vida? O sea, ¿quién te da todo esto? ¿Sí? Entonces, parte de ese ingreso debe de ser para la gente más necesitada. Hermano, hay personas que dicen, no, es que yo no tengo, es que a mí siempre me falta. Fíjate bien, y sí tienes. Fíjate bien, y el Señor sí te ha bendecido con más de lo necesario. A veces somos malos administradores, a veces queremos otras cosas, etcétera, pero el Señor sí te ha bendecido. Entonces, parte de ese ingreso, fíjate lo que tenemos que hacer. Vamos a Levítico 19, los versos 9 y 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, o sea, aquí es un pueblo agrícola, pero yo te digo, cuando te paguen tu trabajo, cuando recibas tu quincena, o sea, a eso se está refiriendo. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Yahvé, vuestro Dios. Fíjate bien, hermanitos, a diferencia de lo que ahorita están haciendo muchos, que se llaman cristianos, que se llaman judíos, como quiera que se llamen, no están aplicando esta parte del Levítico. ¿Sí? Llega su dinero, llega su quincena, llega el pago por algo que vendan, si son comerciantes, llega el pago del trabajo, si es que están haciéndolo de manera, pues, una empresa, de manera personal. ¿Y qué dicen? Aquí está mi diezmo, si es que lo dicen, ¿ah? Y esto ya es mío. La palabra no nos dice eso, hermano, porque de hecho nada es nuestro. Pero bueno, vamos a ver esto que nos está diciendo en Levítico. No te vas a quedar con absolutamente todo hasta el último centavo. Dice, vas a dejar algo. ¿Para quién? Para el pobre y para el extranjero. ¿Quién es el extranjero? Aquí. Es el que está fuera del pueblo de Dios. ¿Sí? Hoy mucha gente que se dice, por ejemplo, de un grupo étnico, que dice, para nada, al contrario, hay que cerrarles, porque son todos los que no estén aquí con nosotros, ya es una maldición de Dios. No, hermano, Dios no nos llama a eso. Dios nos pide que seamos misericordiosos. Y aquel que no tenga misericordia, no van a tener misericordia con él. Entonces, hermanito, parte de nuestro ingreso lo tenemos que dejar para limosna. Es, recuerde, un amor inmerecido. Ahora, ¿cómo vamos a dar esa limosna y qué significa la limosna? Vamos a empezar a ver qué está pasando con este concepto. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, los versos del 1 al 4. Bien, dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Fíjense bien, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor? O sea, este, guárdate, o sea, que no te vean los hombres, pero ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el concepto? Justicia. Fíjate bien, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Nos está hablando de un concepto que es justicia. Y muchos que pensamos, la justicia es que te den lo justo, no menos, no más. Fíjate bien. Dice,
para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y el verso 2 nos aclara lo que es la justicia, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra del Señor. Dice verso 2, cuando pues, fíjate bien, ese pues, ¿qué te está diciendo? O sea, fíjate, esto es lo que te estoy diciendo. Cuando pues des limosna, entonces, a ver, ¿cuál es la justicia, hermano? Fíjate bien, la base, lo hemos platicado muchas veces, lo hemos comentado infinidad de veces, la base de la justicia del Señor es la misericordia. Aquí nuevamente, en el verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Y en el verso 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Si te das cuenta, nos habla en el verso 1 que cuando hagamos la justicia, que no nos vean los hombres, que no estén ahí, miren, yo estoy haciendo esto. Y en el verso 2 ya nos aclara, cuando des limosna, no toques trompeta. O sea, que no, miren, vean, no. Entonces, parte de la justicia de Dios es dar limosna. Sigo leyendo, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si te das cuenta de lo que es la limosna, hermanito, es parte de la justicia de Dios porque es parte de su misericordia que ha puesto en tu corazón. Verso 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y aquí no señala las manos, sino tu izquierda. ¿Qué significa? Cualquier persona. Ni siquiera, como dicen por ahí, ni siquiera tu almohada. ¿Sí? Nadie. Verso 4, para que sea tu limosna, o sea, tu justicia en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermano, si alguien, por ejemplo, los de las asociaciones, los que están ahí ¿cómo se llaman? Los artistas, ¿no? Que están haciendo publicidades y todo eso, y de repente llegan con un camión lleno de alimento, pero las cámaras ahí para que los vean, cómo él reparte y hace, los políticos, etcétera, ellos ya tienen su recompensa, hermano. Ellos ya no van a esperar nada de Dios, porque ya están recompensados en el ego que ellos tienen interno. Ahí están ya están dados, ¿sí? Pero tú y yo, hermanito, ¿qué es lo que queremos? Que Dios nos recompense. ¿Cómo nos va a recompensar? Y ni siquiera estoy hablando de cuestiones materiales, que eso es lo de menos. Dios nos da todo lo que necesitamos, sino de cuestiones espirituales, hermano. El Señor nos ha recompensado a nosotros como congregación muchísimo, hermano, tanto que a veces no comprendemos realmente todo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y ve de repente algunos estudios que tenemos, algunos estudios que hacen en otros lados, y vas a ver la gran recompensa que el Señor nos ha dado. Hace muchos años, yo me acuerdo, mucha gente en lo personal me criticó porque dábamos, hermanito, alimento al que lo necesitaba. Y me decían, pero ¿cuál es el chiste? O sea, no van a ir a tu congregación, no van a ser ahí donantes para más adelante y todo. El Señor nos manda, hermanitos, a que tengamos, ¿sí?, esta misericordia. Esto es limosna, hermanitos. Porque el amor se demuestra en hechos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, los versos 17 y 18. Dice la palabra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Aquí hay algo importante, hermanito. La necesidad debe de ser de acuerdo a nuestro
ahora sí, nuestro organismo, nuestro entorno. Porque hay necesidades que no son necesarias, lo voy a poner así. Hay cosas que no es necesidad, pero la sociedad no lo impone. Algo muy sencillo, ¿saben qué? Yo lo veo con los alumnos que tengo luego ahí en el bachillerato. Si alguien lleva un celular ya viejito y todo eso, todos lo critican. Y entonces para él es una necesidad tener un, no sé cómo se llaman los super celulares, pero mientras mejor celular lleven, pues más amigos tienen, ¿sí? Entonces, hermanitos, esa no es una necesidad, ¿sí? Bien, repito, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjate bien, si mora el amor de Dios en ti, tú vas a tener misericordia para con los demás. Verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces hemos hecho varias cosas, hermanos, para apoyar a nuestros hermanitos que están en alguna necesidad. Y yo veo como el primer mes todos están entusiasmados, el segundo ya no todos, el tercero ya pocos, y a partir del cuarto, pues ya se acabó ese entusiasmo. La limosna, hermanitos, no es de entusiasmo. La limosna es de misericordia. ¿Cuánta misericordia tienes del Señor aquí en tu corazón? Y algunos, el término occidental, les digo, se siente así como denigrante, ¿sí? Pero la palabra es diferente, hermano. El mundo, recuerde, está al revés. Dios sí toma en cuenta tus limosnas. Vamos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 10, verso del 1 al 6. Hechos, capítulo 10, los versos del 1 al 6. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién es este Cornelio? Dice, centurión de la compañía llamada de la Italiana. Fíjate bien, era un centurión, es decir, no tenía nada que ver con sangre judía. No tenía nada que ver en términos de grupo étnico con el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero fíjate cómo era, aquí lo describe en el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hermano, piadoso, ¿qué significa? Que tenía piedad, que tenía misericordia. Y temeroso de Dios, ¿qué significa? Que iba a la sinagoga, hermanito, que iba a la sinagoga para escuchar las enseñanzas, que estaba leyendo la Torá en aquel entonces, ¿sí? Los salmos, etcétera. Pero para todos ellos, los temerosos de Dios, si recuerda, ya lo vimos, estaba asignada una zona nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se habían acoplado a todos los ritos que tenían los judíos. Entonces, a ellos se les asignaba una zona, ¿sí? A los temerosos de Dios, así se les llamaba, donde escucharan, pero no se podían mezclar con los judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí de este centurión, de este Cornelio? Que él nunca hizo todos los rituales judíos, pero sí iba y buscaba del Señor. Y fíjese bien, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, todos, su esposa, sus hijos, sus parientes, sus siervos, etcétera, iban a escuchar la palabra de Dios. Y aquí viene, continuamos en el verso 2, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Fíjate bien, no hacía pocas, hermano, ¿eh? Hacía muchas limosnas al pueblo. ¿A qué pueblo? Pues al pueblo de Dios. Ahora, fíjate bien, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanitos? O sea, el hecho de que diga muchas limosnas significa que la misericordia de Dios desbordaba su corazón. Entonces ya vimos que era piadoso,
ya vimos que asistía a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, que hacía muchas limosnas y, dice la palabra, oraba a Dios. ¿Cómo? Siempre. Fíjate las características de Cornelio, de este centurión, de este gentil. Piadoso, temeroso de Dios, escuchaba la palabra, todo el tiempo iba a escuchar la palabra, se daba ese tiempo para escucharla, hacía limosnas y oraba siempre a Dios, a nuestro Dios, al único Dios verdadero. ¿Sí? Verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, fíjate bien, llegó y le habló por su nombre. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, fíjate lo que le responde el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, perdón, ¿crees que si Cornelio no hubiera actuado así, hubiera venido un ángel de la misma presencia de Dios a él? Fíjate bien, hoy el pueblo occidental, la iglesia de Dios occidental, ha estado menospreciando las limosnas, como si fuera algo degradante, como si fuera algo, o sea, malo. No, hermano. A Cornelio, a este gentil piadoso que escuchaba las predicaciones del Señor, los estudios del Señor, de su palabra, que hacía muchas limosnas y que siempre oraba, un ángel del Señor vino a su vida para decirle, ¿sabes qué? Tus oraciones y tus limosnas, ahí está, el Señor las toma en cuenta. Y no estamos hablando que vamos a obtener salvación por algún acto que hagamos nosotros, por algo meritorio, no. Ese es el llamado. Hermano, tú ya tienes salvación, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por ti. Eso no hay de nada de mérito por ninguno de nosotros. Eso es algo que el Señor hizo y nos lo da por gracia. Pero, ¿cuál es, hermanito, tu actuar ahora? ¿Cómo estás actuando? Ya tienes la salvación. ¿Y ahora qué dices? No, pues ya, salvo siempre salvo. No, hermanito. Debes de actuar de manera piadosa. Debes de actuar, como dice aquí, temeroso de Dios. Es decir, escuchar y seguir escuchando la verdadera palabra. Hacer limosnas, hermanito. Aparte de diezmos y ofrendas, hermano, está la limosna. Y estar orando siempre. Y entonces, ¿sabes qué? Debes de tener seguridad de que todo tu actuar está ante el Señor y el Señor está complacido contigo. Verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjate bien, al apóstol que estuvo todo el tiempo con nuestro Señor. ¿Sí? A él mismo lo iban a llamar. ¿Para qué? Dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y fíjate bien para qué lo llamó. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate bien, él hacía todo esto, pero él aún no era salvo, hermano. ¿Por qué? Porque debía de tener el bautismo, debía de tener el arrepentimiento, primero el bautismo, ¿sí? Todo el discipulado, tenía que ser nueva criatura, tenía que venir ese poder de lo alto, el Espíritu de Dios, y entonces sí, iba a vivir una vida completamente santa. Y entonces la salvación lo iba a acompañar todo el tiempo a él y a toda su casa. Hermanito, el dar limosna no es cualquier cosa.
el dar limosna lo toma en cuenta Dios. Y fíjese el grado, hermano, yo la primera vez que leí esto me quedé asombrado. Yo no recuerdo ahorita exactamente, pero creo que fueron 2 días en que lo estuve pensando, pensando, pensando. No me podía caber en la cabeza este verso que vamos a ver ahorita. Porque decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que suceda esto? Fíjense bien, vamos a ver cuán alto honor, hermanito, es dar limosna. Vamos a Proverbios 19, el verso 17. Fíjate bien lo que dice, hermano, y yo espero que lo medites mucho. Yo te digo, la primera vez que lo leí, 2 días, cuando menos, no recuerdo bien, le digo, pero me quedé perplejo. O sea, no sabía cómo, si era una mala traducción, si era, o sea, ¿por qué? Por lo que dice. Fíjate bien, dice, a Yahvé presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Hermano, la primera parte de este verso, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, tú le prestas a Dios cuando le das al pobre. Tú le prestas a Dios. O sea, no sé, hermano, si puedes comprender la grandeza y la magnitud de esto. ¿Cómo le puedes prestar a Dios si de Él es todo? Cuando tú das limosna, el Señor, entre comillas, lo vamos a poner vaya, no sé cómo expresarlo así muy concretamente, pero haz de cuenta que el Señor se queda pues un poquito comprometido contigo. Él no puede hacer eso, hermano. Y sin embargo la palabra nos lo dice. A Yahvé presta el que da al pobre. ¿Sí te das cuenta? Cuando tú, hermanito, das esa limosna, fíjate bien lo que está pasando. Y por eso, hermano, te dije desde un principio, es un alto honor que nos permite Dios dar limosna. Hermanito, cuando nosotros damos esa limosna al pobre, pero así como el Señor nos lo está diciendo, sin bombos y platillos hacia afuera, así, no, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, ese bien que has hecho, que dice, el Señor te lo va a pagar. Y te digo una cosa, más bien te la repito, no importa, hermanito, lo material, que el Señor no lo cubre todo, sino lo que Él nos está dando, en todos los sentidos, pero sobre todo en lo espiritual, hermano. Entonces, hermanito, la limosna no es cualquier cosa, la limosna no es algo peyorativo, la limosna no es algo degradante, la limosna no. Como algunas gentes tienen expresiones ¿cómo decirlo? Muy bajas, pues, ¿sí? Sobre este concepto. No, la limosna es algo que nuestro Señor, nuestro Dios, ve con agrado. Y tan ve con agrado que se queda comprometido, por decirlo de alguna manera, contigo, que das esa limosna de todo corazón por la misericordia que el Señor ha puesto en ti. Bien, hermano, hasta aquí dejamos y si me permites, vamos a hacer una oración, hermano.